Això és Memòries, un podcast de Rubén de Mardanit, i avui conversem amb Felipe Gutiérrez de la Vega, un dels grans referents del vi a la Marina Alta, pioner en l'elaboració del moscatell sec i considerat un dels millors productors de vins dolços de la península. Conversem sobre quasi mig segle dedicat a dignificar les varietats autòctones de la nostra terra, des del seu celler familiar de Parcent. Eso era ella más técnica que el marido. Ya. El marido era el que sabía la técnica esa, Claro. y ella, sin embargo, era lo... Yo he tenido que aprender. No, Sí, no es que me encante, pero hoy en día hay acceso a poder hacer estas cosas de una manera más. No, bien, pero sabes una cosa que es bonito también, o sea, tener una afición. Yo me aficioné en el vino hasta que me metí en la cuestión comercial. No sé si hice bien o hice mal. Pero bueno, ahora están metidos todos tus hijos, todos mis hijos. Eso también es hasta cierto punto una alegría. Y sabiendo que ellos se llevan bien, pues es difícil, ¿eh? Es importante, sí. Y es importante, o sea, que la familia esté unida así, ¿no? O sea, que hasta cierto punto ha servido el vino de unión. Curioso, ¿no? Sí. Buenos días, Felipe. Buenos días. ¿Cómo estás? No como quisiera, pero sí como puedo. ¿Usted? Bueno, Tú. te tuteo, sí. Te tuteo todos los días, ¿no? Cuando hablamos. Claro, no. Eres el creador de lo que era el primer moscatel seco. Después, en cuanto a vinos dulces, Sí. estás, digamos, en el podio. Cuando hablamos en términos geográficos de España, estás compitiendo con los mejores vinos de Jerez. Bueno, eso lo tiene que decir el público. Yo sé que lo hago por afición. Muy bien. Y claro, bueno, también una anécdota muy representativa es cuando le serviste el vino Sí, eso fue. al actual rey, Sí. A Felipe VI. a tu tocayo. Sí, que mi hijo le llamo yo Felipe Tinto. Y a todo eso hay que tener en cuenta que tú vienes de ser marino mercante. No, de guerra. Pero no de guerra. Ahora se llama la Real Marina Española. Antiguamente era la Marina de Guerra. Fuerzas Navales se llama. Bien, mal ahí, pero yo era del Cuerpo de Intendencia de la Armada. Yo hacía el amor, no hacía la guerra. La guerra la hacían mis compañeros. Y también eras trampolinista. Bueno, en la escuela naval yo fui un mito porque, claro, al ser medalla de oro, plata y bronce interejércitos, pues me tenían con palmitas, si no me hubieran echado por psicólogo. ¿Verdad? Te lo juro. Lo verdad es que, claro, como me iban a echar, quedaban en ridículo. Y después terminas Sí. de inspector de Hacienda. Bueno, lo que pasó lo siguiente, que yo estuve aquí jefe de los servicios de intendencia de Valencia, Castellón y Alicante, porque antiguamente, en esa época, lo que se llamaban comandancias de marina eran dirigidas por oficiales de la Marina de Guerra, hasta que se cedió a la Marina Mercante. Entonces, en la época esta, había un comandante de marina en Valencia, Sí. otro en Castellón y otro en Alicante. Y había un solo jefe de servicios de intendencia que era yo. Sí, era un puesto de capitán. Entonces, ¿qué pasaba? Que no estaba ni en Valencia, ni en Alicante, ni en Castellón, estaba en Parcén. No, me dejaron vivir aquí en Parcén porque mi cuñada era maestra y estaba destinada aquí, porque ella, aunque era de Javea, nadie es profeta en su tierra y quiso estar aquí en Parcén. Entonces, claro, venir en Parcén, pues yo podía dejar a mis hijos y a mi mujer con mi cuñada y estaba más tranquilo que cuando me iba a navegar por ahí y tal, ¿no? Y claro, estuve aquí mucho tiempo y luego se ascendía a comandante y en vez de hacer de comandante este puesto para que me pudiera continuar, no lo hicieron. Porque había el hijo de un almirante que quería venir a mi puesto, eso es lo que pasa en todas partes. Entonces, a mí me tiraron a Madrid, pero yo antes había hecho, porque había estudiado económicas en Madrid unos cuantos cursos, y había hecho una oposición a Hacienda. Y me habían destinado a Barcelona, pero como estaba aquí de jefe de los servicios de intendencia, no podía simultanear, con lo cual pedí la supernumerario en Barcelona. Pero cuando me quisieron enviar a Madrid, lo que hice es pedir el regreso a Hacienda en Alicante.
Exacto. que estaba el delegado de Hacienda Antonio Martínez Palomino, que era de La Mancha, Sí. un poco de La Mancha, que como mi mujer parte era de La Mancha y parte era de Alicante, pues él dijo, pues tú ingresa aquí. Y ingresé allí. Cuando fui a recibir el puesto que me habían dado en la jefatura de apoyo logístico, le dije al almirante, no puedo porque estoy destinado en la delegación de Hacienda de Alicante. Si hubiera sido otra cosa, no, pero cuando decías Hacienda somos todos los tontos, los listos, no paguen nada. Entonces, bueno, ayer justo me viene a la mente que en WhatsApp te vi una historia que ponías una frase de Jung muy famosa. Lo que no aceptas te somete y lo que aceptas... Tendencia hasta cierto punto. Exacto. Sí, es cierto. Sí, es una sombra que tienes y esas sombras son las que te van quemando poco a poco. Sin embargo, si tú lo aceptas, si tú te introduces, es cuando realmente te liberas. Eso está claro. Muy bien. En todo eso, ¿quién es Felipe? Es una respuesta difícil, pero a mí me gusta tanto la filosofía, la literatura, porque yo hago lo que decía Baudelaire. ¿Sabes lo que decía Baudelaire? ¿Qué decir? Emborráchate. ¿Pero de qué? De poesía, música, literatura, filosofía. Nunca de vino, ni de alcohol. Vino Veritas. Claro, porque el señor Bloom del James Joyce le gustaba una copa de vino por ser nutritiva y enriquecedor de la sangre, pero siempre hasta cierto punto, Ya, hasta que se emborracha, claro. ya tiene. Y entonces fue cuando dio una vuelta a Dublín con su super alter ego, que era Stephen Dedalus. Pero sí, dio toda la vuelta a Dublín desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Se hace el Bloomsday en Dublín, en Irlanda. Por eso yo hice aquí en estas instalaciones un día que se llamaba Wednesday. Porque ahora Wednesday. tiene que ser todo en inglés, claro. Exacto. Ya no hay bares. Ya, ¿Sabes qué hay? ¿qué hay? Gastrobares. Ya. Modas. Moda. ¿Y cuándo empiezas tú con todo esto? Pues no lo sé, desde que tenía uso de razón. Porque mi padre era ingeniero agrónomo y le gustaba el vino. Y éramos 7 hermanos, yo era el penúltimo. Y en las fiestas de Navidad, en los cumpleaños, se celebraba con vino. Y mi padre decía, bueno es el vino cuando el vino es bueno, pero si el agua es de una fuente cristalina y clara, y todos los hermanos teníamos que decir, y hermanas, mejor es el vino que el agua. Y entonces mi padre preguntaba, ¿por qué? Y teníamos que decir, el agua cría usarati y rana, y el vino es confortativis. Entonces mi padre se quedaba descansando. También había alguien que decía que Dios había creado el agua y el hombre creó el vino. Sí, no, eso es indudablemente. Ten en cuenta que el vino es un alimento sagrado. Como tal alimento paso aquí a la gente en las visitas y lo suelo decir. ¿Por qué es un alimento sagrado? Pues mira, yo muchas veces pregunto, ¿ustedes han visto el Museo del Prado en Madrid? Sí, lo hemos visto. ¿Y no han visto un Rubens que se ve a Melquisedec ofreciendo el pan y el vino a Abraham? Que Abraham, después de una batalla, le ha entregado a Melquisedec, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec, que él mismo creó. Porque el rito de Melquisedec dentro del mundo de Judá era distinto que el rito de Leví. El rito de Leví era más antiguo, en el cual los sumos sacerdotes se comunicaban por Dios a través de las ofrendas de animales. Pero Melquisedec no. Melquisedec le ofrece el pan y el vino a Abraham y le dice, toma el pan que es el alimento del cuerpo y el vino el alimento del alma. Bonito, ¿verdad? Pero luego vino un número sagrado, que era el 12 más 1. Y ese 1 dijo a los 12, tomad y comed, que este es mi cuerpo, tomad y beber, que esta es mi sangre que viene del corazón, que representa el alma. También era el rito de Melquisedec, pero unos tienen la fama y otros se cargan la lana. Ya. ¿Sabes por qué? Porque ese profeta que vino después, vilipendiado, pero utilizado, los que le seguían, los romanos los mandaban a las fieras y se los comían. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Que cuando el Bizancio, que era romano, con ritos romanos, ¿sabes qué es el cisma de la iglesia? Exacto. El cisma de la iglesia, Roma en un sitio y Bizancio en el otro. El de Bizancio, ¿qué es lo que hizo el de Bizancio? Que se unió con el Estado.
Y Estado y religión han sido los poderes que siguen unidos. Ten en cuenta que hoy también sigue unido el Estado y no se ha peleado Trump con el Papa, casi se pelea. Pero ten en cuenta que todos esos están unidos por lo mismo. ¿Sabes que está unido el Estado y el Estado Vaticano? Se llama Estado Vaticano, ¿lo sabes? Correcto. Sí. Es un Estado. Es un Estado Pontificio, muy pequeñito. Pontificio. Sí. Bien, pues lo que les une es la banca vaticana. Es decir, a nosotros nos pasan el cepillo y nos cepillan. Pero tú no sabes que la banca, que la Iglesia Católica está exenta de IVA. ¿No lo sabías? No, Pues ya lo sabes. Quiere decir, Iglesia y Estado son dos poderes para utilizarlos. Y de aquellos primeros días, me has dicho, llevas mucho tiempo, pero no me has concretado, porque es algo ya que viene de... Bueno, siendo marino, sabes que los marinos beben mucho. Y el además... el vino te ha acompañado, pero empezar a hacer vino, bueno. eso es otra. Pero tú sabes una frase de Don Quijote: capando cerdo se aprende a capar. Pues bueno, probando vinos, Sí. probé por todo el mundo, porque el que hacía las compras de la comida, yo iba con el cabo de compras a comprar. Nos pasábamos divino. Bien, iba a comprar y antes me voy a Puerto, que tenemos que comprar para habituallar, daba la comida. Daba comida, llevaba la elevadora, llevaba los repuestos. Si faltaba una pieza de repuesto, no funcionaba el radar, no funcionaba el sonar. Y se quedaban en agua. Yo era respetado por todos, pero el comandante que tenía que hacer lo que él quisiera. Sí. Pero los demás hacían lo que yo quisiera. Si no, no les daba anticipo ni le daba las piezas. Ya. Bien. Entonces, cuando llegaba a Puerto, ¿qué hacía? Pues compraba vino también. Compraba vino de los sitios más increíbles. Y para comprar también probaba. ¿En dónde? En Toulon, en Brest, en todos los sitios donde estaba como marino que iba. Primero catador y después productor. Claro, entonces, catan mucho de todas partes del mundo. Cuando entonces aquí, en aquella época, poca gente salía, no es como ahora que salen en avión pero en esa época era muy difícil viajar como se viaja ahora. Es la época del franquismo. ¿Años 70 o antes? Antes, yo empecé a partir del 60 y tantos hasta el 70 y tantos. Entonces, claro, cuando me instalé aquí, quise hacer vino para mí y para mis amigos. Mis amigos eran poetas, de los 9 novísimos. Y los 9 novísimos, ¿sabes quién eran los 9 novísimos? No. Pepe Álvarez, con el Museo de Cera, que era de Cartagena. Eran los que llevaban la tienda y Mohamed. Pero él estudió filosofía y letras en Murcia. Antonio Desmonts, que era traductor. ¿Y quién más había? Los 9 novísimos eran Perellín Ferrer, eran todos los que estaban en la sala de fiestas de Barcelona, que se reunían no me acuerdo cómo se llamaba aquella sala de fiestas, los 9 novísimos. Pero bien, todos esos, muchos de esos yo los conocía. Teníamos conexión a la forma de hablar, entonces por eso yo dediqué vinos a la literatura, a la poesía y al arte. Por ejemplo, el Rojinegro de Stendhal, el Cosecha Roja de Dashiell Hammett, el Ulises de James Joyce o el Ulises de Homero, el Imagine de John Lennon, ¿qué más te podría decir? El Príncipe de Salinas de Giuseppe Tomasi de Lampedusa por el Gato Pardo, el Príncipe Salinas, que se llamaba Don Fabricio Recalde porque era de origen valenciano. Ten en cuenta que Castilla, o sea, que la corona de Aragón se expandió hasta la Neopatria, que era parte de Grecia, pero Sicilia, dos Sicilias, la continental y la insular, pues se llaman Borbón, dos Sicilias. Y en esa Sicilia era donde el Príncipe de Salinas era para hablar de eso, mientras tú comías, pues tenías las referencias, pero luego entré dentro del mundo de la comercialización. No sé si sería o no. Bueno, era la manera también de poder... Sí, pero no era mi intencionalidad. Esa mi intencionalidad no era trascender de una forma económica social, sino hacerlo para mí, para mis amigos, muy distinto. Me hubiera quedado en lo que es la familia, en lo que es las cosas. Mis hijos hubieran estudiado otras profesiones. Por amor al arte. Por hablar. Digamos que todo ese enjambre era tu fuente de inspiración. Sí, era una forma, era una forma de expresión. Me acuerdo que un articulista en un periódico dijo una vez, porque Felipe
es poeta, el cual es cierto. Pero la diferencia que tiene Felipe es que se puede leer sus propias poesías. Los demás no pueden pegarle un bocado al libro, ni a la ópera, ni a nada. Con lo cual es efímero. Pero es efímero, pero es como la rueda del tiempo, como en la cábala, la rueda que nunca termina. Porque no termina, cosecha, otra nueva cosecha, otra nueva cosecha. La poesía es distinta. Sí, al final todo el efímero depende de la fracción de tiempo, ¿no? También. Sí. Pero el vino, pues sí, tiene ese elemento alquimista que... Y eso era bonito, a mí me gustó. Es una percepción distinta. Como tú muy bien dicho, cuando yo llegué aquí se hacían solamente mistelas en esta zona. Antes solamente se hacían en pansa, que yo también he hecho las pasas. Lo he hecho en la olla de escaldar grande, que se ponía fuego abajo y se echaba el gisiu. ¿Sabes lo que era el gisiu? Sí, La sí, lejía. La lejía, ¿sabes cómo se hacía? Con el sofereche. El sofereche era... Sí, pero no solamente con cal, te voy a decir cómo se hacía. Se hacía en una especie de lavador que había Sí. con un agujerito para echar el agua y ahí se ponía una cánula de caña. Sí. Se ponía un manto de cal, Sí. sin apagar, de ceniza y de yolibarda. Yolibarda es una hierba que crece por los márgenes y por el río sobre todo, que es muy pringosa, huele muy bien y deja el color. Y se ponía eso, yolibarda, tal, arriba, varias camas. Se echaba agua y lo que salía era un gisiu, una lejía muy tenue, Natural. que era la que te tenía que poner en la caldera de escaldar para que cuando la mujer, el hombre con una caza, se llamaba caza, pero era como un colador enorme que se ponía medio capazo de esparto, entonces se metía dentro del agua y se echaba sobre el cañizo. Y las mujeres lo escampaban y decían, ¿talla o no talla? Quiere decir, si había cortado un poco el pellejo de la uva, si tallaba mucho era malo. Ya. Y si no tallaba también. Tenía que tener el punto de lejía. Se pudiera secar bien. No se Claro, pudiera... porque se secaba dándole el sol en el sequén. Sí, en el sequén. Pero tener en cuenta que el sol daba de pleno sobre ella y por abajo respiraba la uva. Sí. Entonces, cuando se empilaba, antes de empilar, las mujeres giraban. Daban vuelta al racimo para que la parte que se quedaba bringosa estuviera arriba. Para el día siguiente se secara y así iban girando. Era un trabajo. Y luego se empilaba. Se empilaban los más altos, porque los más bajos no podían llegar tan alto. Yeah. Si el rural no cabía mucho, había que empilar muy alto. Sí. Y para empilar había que poner 5 pilones, que eran como dados de más grosor, para que cuando se ponía un cañizo sobre no pisara la uva y pudieras circular el aire en el cañizo. Estaba muy bien pensado. Pero eso, la competencia de la pasa de Turquía vino abajo y entonces se empezó a hacer una cosa que se llamaba uva para mesa. La uva para mesa no era la uva de Navidad, era la uva que venía en agosto, septiembre, para los mercados de Santander, Madrid, Sevilla, los mejores centros. Y había dos. La uva que venía muy pronto y la uva que venía muy tarde. La uva que venía muy pronto de Moscatel era muy codiciada. Y había que hacerlo en zonas que fueran tempranas. ¿Por qué? Porque en el mes de agosto cogían las vacaciones la gente que tenía dinero, que eran los que compraban eso, sí. tanto en Madrid como en San Sebastián, como en Bilbao. Y entonces la buena era la que llegaba a finales de julio o la que empezaba en septiembre. Eso lo sabe como la gente. No sé. Yo lo sé porque he escaldado con los tíos de mi mujer, que eran campesinos, eran horteras, paletos y garrulos como yo. ¿Era el tío Raimundo? El tío Raimundo. Ah, muy bien. Que de ahí viene un poco... Usted que fue el que me enseñó a hacer todo esto. Todo esto, vale. Después, en vez de Gisiu, se ponía sosa cáustica, que era más barato y más rápido. Más rápido, claro, más práctico. Yo me acuerdo la primera, cambiando de tercio, la primera visita que hice, que más o menos estaba viendo ayer, hace 9 años, justo antes de abrir el hotel, que aparte de que la visita fue muy diferente a cualquier visita que había hecho antes, al final tú me preguntaste, ¿y qué tal? Yo entonces quería saber de vino, me informaba y me dejó descompuesto la visita. Me encantó y lo único que supe decirte es que me parecía muy honesto todo porque me recordaba la uva, era como ir pisando el paisaje, era una manera, tú hablas de poesía,
que también seguro que está dentro de la poesía, Sí. pero yo lo que veía también era ese paisaje de la Marina Alta expresado en el vino. Sí, es evidente que la Marina Alta tiene una personalidad indescriptible. Yo quise hacer de la Marina Alta como si fuera una denominación de origen, pero los poderes fácticos no querían que esto se dejara de Alicante por intereses económicos, lógicamente. Esto no tiene nada que ver con Alicante. Alicante, en cuanto a denominación de origen, que es la zona de la Monasterio. Esta es Giró, no hay Giró en la zona sur de Alicante. Esta zona fue relegada para mistelas exclusivamente. Dentro de la orden ministerial del 57 se crean dos zonas de la DEO Alicante, se desarrolla esa ley, un reglamento que determina dos zonas vitivinícolas, la del Bajo Vinalopó para hacer vinos blancos, tintos y rosados, y esta exclusivamente para mistelas. Incluso antes, una época en que ni siquiera esta era para mistelas. Bien, dejar esto exclusivamente para mistelas era no conocer esto. Indudablemente. Era despreciar algo que ahora, claro, la Giró la trajeron los catalanes, ya te lo dije. Es un apellido catalán, Giró Ribot. Giró Ribot era una empresa de Cataluña que hacía una ginebra que se llamaba Giró Ribot, me acuerdo yo, en los años 50 y 60, que tenía una etiqueta de dos brazos. Claro, Giró, cuando yo estuve destinado en Palma de Mallorca, la uva primordial era la Manto Negro. Pero yo fui, que me gustaba mucho la pintura, porque mi familia son pintores famosos de romanticismo. Gutiérrez de la Vega es un apellido que pintó a Mariano de Larra, que pintó a la reina Isabel II, a Lilibet, la chata. Lilibet, la chata. Y la verdad, pues fui a una sala de fiestas en la plaza de Gomila, que era el sitio alterno de aquella época, y vi un barril de Giró. Pero claro, a mí me extrañó que llegara el Giró. Pero fíjate, me acuerdo porque cuando vine aquí descubrí el Giró. Y el Giró aquí solamente es el Giró Negre. Porque en Palma existía, y yo no lo sabía, después me enteré, el Giró Ros. Ros es porque se cubre como rosa, se queda rosado, porque ros es rosado en valenciano. La piel. La piel, pero es una uva blanca. Vale. Aquí nunca llegó. Pero lo trajeron, yo te digo, es esa gente que vinieron de Mallorca. Y bueno, pues era un poco despreciativo. Sin embargo, aquí la cooperativa de Jalón, que la llevaba entonces como director, yo recuerdo que era el farmacéutico de Benissa, que su mujer era de Jalón, y después hizo un museo en Jalón. Pues este señor, yo recuerdo que hacían un vino tinto ahí que a mí me sorprendió y me gustó mucho, porque había barriles de madera, no había depósitos todavía como ahora. Entonces era otro mundo. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a hacer un moscatel seco, Sí. porque el moscatel aquí, no, que yo lo dije el otro día, es que estaba prohibido. Y me dijo uno que era de la DEO, no, nosotros nunca prohibimos. No, nadie te puede prohibir una cosa. Pero si tú te han relegado esta zona para hacer exclusivamente mistela, si estás haciendo otra cosa, hay unas prohibiciones que se llaman mentales. Te prohíbes inconscientemente. Exacto. Hay un prejuicio. Claro, pero es una cosa interior. Ah, Es una cosa, es como, no es como los mandamientos que vienen mandando, ¿no? Se llaman mandamientos porque alguien mandó, sino porque es mandamiento. Te lo mandan, ¿no? Un tío con barbas te manda que hagas esto. ¿Y por qué te manda eso? ¿Y por qué en vez de mandar no vino en vez de con 10 mandamientos, con 10 maestros, para enseñar a los niños a ser buenos, a ser educados, a honrar a los padres, a querer a la gente, a amar al prójimo? ¿No crees que es así? Porque el miedo funciona mejor, ¿no? Dos cosas. Primera, porque amenazó con el miedo del infierno que se inventaron, ¿no? Sí. Las calderas de Perico Botero. Pero ¿sabes otra cosa? Porque era judío y es más caro. ¿Sabes cuánto vale un maestro aquí? 10 maestros valdrían mucho. Yeah. Es más fácil, como siguen ahora. Ahora ya no nos asustan con la religión. ¿Sabes cómo nos asusta? Con Hacienda. Ahora en esta época, venga, paralelas. Te asusta, claro, porque ahora asusta más el bolsillo que la religión. Total. Pues eso es así. Y eso de que, por ejemplo, un buen enólogo puede hacer un buen vino en cualquier sitio, ¿eso era algo que se dice?
tú esta zona, ¿qué le ves de particular? Independiente de todo lo que hemos hablado, de las creencias que había malas y de Sí. lo que se está haciendo ahora, ¿qué tiene esta zona de especial, De peculiaridad. de peculiaridad? Sí, te voy a decir, esto tiene una idea de insularidad. Todo el Mediterráneo, toma nota, desde Gerona hasta Gibraltar hay muchas zonas vitivinícolas. La de Gerona, ¿dónde está la uva? Muy al interior. La de San Sadurní de Noya y toda la zona del Penedés, muy al interior. Las de Alella, muy al interior. Las de Castellón, muy al interior. Las de Valencia, fíjate, un tiel Requena, 40-50 kilómetros. No te digo nada. Bueno, ahora hay algo que se está haciendo en la zona de Murcia, y antiguamente sí que estaba al lado del mar, en Alicante, pero es que el Alicante era Alicante, capital. Ya. No después echar la Romana Minoso, las de Hierro. Eso está a 40-50 kilómetros al interior. Es que Málaga, con el moscatel malagueño, está a 40 kilómetros y a una altitud altísima. Pero es que está a 10 kilómetros de aquí, ahí encima, a la espalda de la Sierra de Bernia, Sí. subiendo para ir al Forat, ahí en Marnes y Pino, estás a 10 kilómetros y has subido 600-700 metros. Ahí está la Giró, que padece porque está mirando al norte, con escalones, es decir, abancadamientos en terrazas, mirando al norte, protegida por esta montaña que es la Sierra del Carrascal de Marcén, y la del Ferrer, que es perpendicular a esta, Sí. que va a Tárvena, de los vientos de poniente, que son cálidos. Va. Y por eso es una uva fresca. Y por eso cuando llueve cae por esa tierra blanca. Y la tierra blanca refleja, no absorbe el calor. Para llegar a Jalón, donde hay tierra roja, es caliza arcillosa, pero lleva hierro. Pero ahí son piedras. Y ahí hay un río seco, el río Saló. Sí. Y el río Saló ha llegado, que ahí durante siglos ha habido cantos rodando, tierra buena, roja con piedras arriba. ¿Y qué pasa cuando llega el verano? Cuando llega el verano, la raíz de la uva llega hasta abajo y coge el agua. ¿Y qué sucede con eso? Que la Giró se hace gruesa. Y ahí le dicen Giró. Pero la de arriba parece mucho. Y como es pequeñita, le dicen Gironet, que es una diminutiva. Pero no es un clon distinto, como gente inexperta dice sin saber. Ya. Es un diminutivo. O tú que eres valenciano. Giró, Gironet, ¿qué es? Totalmente lo mismo. Gironcito. Sí. O pequeñito, ¿no? Sí. Pues eso. Y peculiaridad, pues es insularidad. ¿Y qué? Frescura, que la tiene. Y claro, esto no tiene nada que ver con Alicante. Nada que ver. Porque si dijéramos que Rioja Alta, Rioja Baja, Rioja, tienen que ver entre ellas. Pero es que esto podía ser. Pero vamos a ver, si en Francia un viñedo ya es una denominación de origen, ¿qué media eso? Hay intereses económicos de sindicatos que están detrás de las denominaciones de origen para controlarla. Porque en Alicante el 80% lo manejan las cooperativas. Hay muchos más cooperativistas porque la forma de elegir las denominaciones de origen es gremial. El gremio de elaboradores, el gremio de embotelladores, el gremio de pequeños productores. Y eso no tiene fuerza. No. El sindicato es el que maneja. Ya. Y el sindicato, el que maneja, es el poder. Y el poder marca la historia. Entonces la historia será dicha siempre por el poder. Eso lo dicen, no lo digo. Es una historia un poco gris. Realmente cuando pasas lo que es la Serra de Bernia, recuerda mucho. A partir del Forat, Claro, ya cambia el clima. Sí. Es que por eso dijeron Marina Alta y Marina Baja. claro. Era la Marina, desde el Mongó hasta Relleu y Polot de la Marina, que se sigue diciendo así. Sí. Relleu y Polot de la Marina. No dice Relleu y Polot de la Marina Alta o de la Marina Baja, que si quieren la baja ahí. Esta es la alta que es mejor. No, y lo seco que está. Que sí, No es igual, no es igual. hay una diferencia como lo que supone Sierra Cantabria. Claro, sí. Que están Sierra haciendo Cantabria. esa cosa y Últimamente nosotros- había un vino que se llamaba Sierra Cantabria. Exacto, muy bueno. Sí, y las sierras determinan y dan tipicidad a los vinos. Y aquí tienen una tipicidad única. Por eso yo ponía en mi contraetiqueta
denominación de origen Marina Alta y después ponía comarca vitivinícola de la Marina Alta, denominación de origen Alicante, y eso no les gustaba a ellos más. Es que a nivel de paisaje cultural es otro distinto, mundo. es otro Es mundo, el no tiene otro nada que mundo. ver, es otro mundo. Otra cosa que me llamó la atención en la visita, cuando vine, Sí. es las barricas que tienes de homenaje a la familia. Las barricas que... No es exactamente homenaje. Bueno, Voy a decir- homenaje no, solera del año que nació cada uno de tus hijos. Sí, sí, sí. Esto me llamó muy fuertemente Sí, eso la atención. fue un invento, sí. Te voy a decir, había aquí un vino en esta zona que se llamaba Alicante. Se conocía como Alicante porque Alicante como tal, ciudad, es desde 1300 y pico, ya hemos hablado antes tú y yo sobre Alfonso X el Sabio, que fue el que conquistó eso, en aras a un trato que hizo con Jaime I el Conquistador, que sería después su suegro. Bien, ¿qué es lo que pasó? Que Alicante había el Monastrell, y el Monastrell cerca del mar adelanta la vendimia un mes, yo lo he comprobado porque he hecho, no tanto como un mes, pero adelanta bastante, lo he comprobado porque planté viñas de Monastrell cuando tenía una finca en Javea, y en septiembre, finales, ya empezaba, mientras que en la zona del Bajo Vinalopó se cosechaba el Monastrell en la Virgen del Pilar. 12 de octubre, eso es interesante saberlo. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Alicante capital el Monastrell se asoleaba y se hacía un vino que se conocía como Alicante. Y era dulce. Posteriormente, todos los valencianos, de origen valenciano, sobre todo, hasta el Pinós, que es vinoso en castellano, Frontera. pues hablaban de un vino que se llamaba Fondillón, en castellano Fondillón. Y ese Fondillón cobró época a partir de 1700, 1800 sobre todo, pero esa Fondillón se hacía desde 1200, 1300, 1400, y Alfonso X el Sabio no, pero Fernando el Católico ya le dio una prioridad a Alicante porque había 50 fincas de hijos d'algos, de heraldos que tenían título nobiliario, que hacían ese vino, que era en una torre y la bodega. Y la torre era para defenderse de las racias de los turcos. Se unían todos, cerraban esas 50 o 20 y tantas fincas famosas que tenían la propiedad de que solamente el vino que salía de ahí se llamara Alicante. No podía entrar el vino de Sac, la Romana, Vinoso, la Alguera, o de Benidorm, o de ninguna zona de esta, como Alicante, solamente el de ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es Alicante, Alicante? Hasta 1833. Oye, desde 1300 hasta 1800 son muchos años, ¿verdad? Porque ¿cuándo se hace Alicante, Castellón y Valencia? 1833. Hubo un intento por el superintendente Soler, y yo lo sé porque pertenezco a una intendencia, la intendencia de la Armada, pero había la intendencia civil. Las intendencias fueron creadas por los Borbones. Por eso se crearon 3 zonas, tres bases militares: Ferrol, Cartagena y Cádiz. Las fue Carlos III, que fue el que engrandeció Madrid, Sí. con el Retiro. El alcalde de Madrid decía, ¿no? Engrandeció Madrid y la embelleció. Y hizo esa estructura. Bueno, por el superintendente Soler quiso dividir Murcia de Cartagena y Alicante de Valencia, ¿vale? Pero sin Castellón, Valencia y Alicante. Y los cantonales reivindican en Cartagena esa división. Aquí no, porque aquí hubo tantos cantones. Ten en cuenta que aquí todos queremos ser independientes. España, con la Primera República, se cantonalizó, es decir, todos querían ser independientes. Y la más fuerte fue Cartagena, porque tenía la flota. Y el general Martínez Campos, que empezó aquí en Valencia a quitar todos los cantones, Sí. le costó Cartagena, porque tenía la flota. Si no, leen una novela que se llama Mr. Witt en el Cantón, que es precisamente de Ramón J. Sender, que habla de esa una del época cantonalismo. muy atribulada. Sí, hombre, imagínate, el presidente de la República huyó a Francia.
Un desastre diseño. ¿Era Di Mariano? ¿Quién era? No me acuerdo quién era el presidente de la República. El que le siguió se la vio de rosas para poder otra vez. Por eso te digo que aquí las tendencias son a las taifas. Todavía nos quedamos esas taifas aquí, ¿eh? Incluso aquí hay gente que también te pasa lo mismo. Piensa que el pueblo al lado siempre es distinto. Eso es por naturaleza ya casi española, ¿no? Sí. Pero Totalmente. viene de ahí, yo creo que viene. Para el carro. Interromp breument esta conversa per a recordar-te una cosa. També pots regalar Mar de Nit. Si tens un bon detall que fer i saps d'algú a qui li podria agradar, no falla. Targetes regal vàlides 12 mesos i sense restriccions. Una manera de viure la Marina Alta amb calma, economia i paisatge. Visita mardenit.com i busca l'apartat Regala. I recorda, dia que passa no torna. mardenit.com. Pues todo esto me venía a la cabeza por qué importancia o influencia tiene la familia en tu producción de vino. Bueno, ya te digo, pues empecé a hacer ese vino en ese barril. Entonces estaba yo destinado en Vestuarios Cartagena y ese barril, el primer barril, el de mi hijo Felipe, en 1978, pone ahí, pero yo ya empecé a tenerlo en 1974, antes de hacer ese vino. Ese barril lo tenía yo en mi casa de Cartagena, que vivía en el barrio de Santa Lucía, mirando al mar y a los pescadores. Yo tenía ese barril que me lo trajeron del vino de Pitarra de Cáceres, porque en Cáceres había fábricas de telas y hacían las camisas de infantería de marina allí. Y como había un suboficial que era de Cáceres, me trajo ese barril de 32 litros. Toma. Con vino de Pitarra, y lo tuve así tiempo. Después fue cuando a partir del 78 se me ocurrió hacer esos vinos tintos dulces de Monastrell que se llamaban fondillones, que desaparecieron y se sustituyeron por unos claretes envejecidos con una acidez volátil muy grande. Y han hecho creer que esos vinos Son los fondillones, mientras Ya. que no son. Entonces empecé con el 78, cuando nació mi hijo Felipe, con el 79 mi hija Violeta, con el 85 mi hija Clara, con el 87 mi hija Berta, y ahora sigo con mis nietas, Josefina y Olivia, y hace año y medio, en el 2024, nació mi nieta Clarisa. Clarisa. Y ahí están todos con esos vinos que tienen en la solera de cuando ellos han nacido. Eso sí, es curioso. Que era el pozo del vino, ¿no? Sí, el pozo del vino, eso también lo digo, sí. Con todo lo bueno en esta vida, esto viene de Japoso, eso lo dije, ¿no? Porque lo que no deja Japoso, ¿quién ha dejado? Pues ha hablado de Carl Jung, ha hablado de poetas, de gente famosa en la medicina, en la investigación. Eso dejan pozo. Porque no es lo mismo que lo que decía nuestro amigo Antonio Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es distinto, porque al mirar hacia atrás son estelas en el mar. Las estelas que deja el barco en el mar desaparecen. Total. Pero tú haces camino, eso es importante. Pero si desaparecen no dejan huella. Dejan la huella, pero tú recuérdate que dice, como estelas del mar. Sin embargo, el vino de Japoso quiere más. Es darle una vuelta a lo que dijo Antonio Machado. Se divierte uno diciendo eso. ¿Y cómo te gustaría que todo esto continuara una vez tú ya no estés aquí? No. Yo me doy cuenta que tengo muchas divergencias. Por ejemplo, mi hija, que es enóloga, Sí. y cada cual tiene que marcar su ritmo. Yo, muchas veces en plan de coña, digo una canción que se cantaba, que decía: cuando yo me muera dejaré dispuesto en el testamento que me han de enterrar con un grano de uva al pie de una cuba, con un grano de uva en el paladar. Lo demás a vivir lo demás. Porque lo que pasa después, yo no me voy a enterar, no voy a sufrir. Quizás sufro más ahora cuando... A veces sufro y a veces me entusiasmo con lo que hace mi hija, porque en algunas cosas disiento y en otras no. Entonces, ¿qué va a quedar de esto? ¿Dejará pozo o no dejará pozo? Ahora no sé.
Yo no me voy a enterar, tío, a ver si me entiendes. Mientras, como decía Camilo José Cela, que me quiten los vídeos, lo comido, lo servido. Exacto. Es que es así, después lo demás a replín es lo que dice. ¿Que te gustaría o no te gustaría? Pero es que te guste algo, ni siquiera decirlo me gustaría, para no marcar. Porque lo que hay que dejar es libertad. Totalmente. No, sí. Libertad a las generaciones que vienen, que hagan lo que quieran, que vivan su vida, porque así como serán felices, si ya te van marcado por la presión de lo que te estoy diciendo el karma. No, y son generaciones distintas que tienen otra manera Claro, de claro, entender claro, y tienen es que que expresarse. está cambiando, sí, efectivamente. Y al final El cambio, es una que expresión. no son vueltas toda la vida, ¿sabes? Si lo que hoy te gusta, no te gusta, después vuelve otra vez, ¿sabes? Al menos eso es lo que yo veo. ¿Y qué papel tiene la belleza en lo que haces? Pues mira, fíjate, te voy a decir, y en esto, porque vas a estar en las últimas catas, pero las últimas catas Sí. estoy hablando desde un punto de vista del vino distinto. Te he hablado de Melquisedec, ¿verdad? De que el Sí. vino es algo sagrado en las civilizaciones, pero resulta que yo ahora las catas los hago como si fuera un árbol de vida. ¿Sabes lo que es el árbol de vida en la cábala? Sí. Tengo 2 árboles de vida en el patio, pero son árboles de vida árabes, que tienen raíz judía, porque se ve en la boca de ese fuente el león de Judá. Bien, yo lo veo como un árbol de vida que a mucha gente no conoce lo que es el árbol de vida, que es como una especie de guía de tu vida, de lo que puede ser tu vida. Yo lo quiero explicar el paseo que hago en el mundo del vino como si fuera un árbol de vida. Entonces, ¿qué pasa? Las raíces serían la genética, la tierra, el tipo de cepaje. Entonces, cuando llego aquí, hablo de todo eso. Cuando llego abajo es el tronco, que en el tronco están los sefirot y los senderos. Esos sefirot son como círculos que se llaman emanaciones. Está la Sejina, la sabiduría, la belleza. Y el kefer es la copa, el tronco, y el yesod son las arterias, o en este caso sería dentro de la viña, sería lo que nutre. Pero la sabiduría está en los sefirot. Y entonces, cuando llego aquí, les hablo del cepaje del Tiró, de la moscatel, de que aquí la monastrell se llamaba gallata porque hace gallatos. Cuando el zarcillo sube, el sarmiento sube, el zarcillo lo coge y cuando podas hace una especie de gallato, que aquí dicen que son como bastones, ¿no? Sí. Y por eso se llamaba aquí gallata. Más al que dicen no gallata porque siento lo que hablábamos antes, la generación del valenciano, ¿no? Sí. Y les hablo de todo eso, el tipo de tierra, que aquí hay tierra roja con piedra, lo que te he hablado antes, ¿no? Y cuando ya les he hablado de esto, vamos a la zona de los barriles, que son todos círculos, porque no son barriles, son de acero inoxidable, y ahí digo, y aquí está la inteligencia, que son los caminos o senderos que recorre desde la prensa, los trasiegos, para hacer, y ahí está la belleza, no, la inteligencia. La inteligencia es el tronco, sube a través de las ramas, y de las ramas penden las botellas, que es el fruto. Y la belleza, que tú has hablado. Sí. ¿Sabes dónde está? Cuando nos bebemos el vino. Porque el Exacto. vino no puedes decir que hay 2 conceptos de belleza. La belleza natural y la belleza estética. Por ejemplo, Hegel diferenciaba lo que era la belleza de la naturaleza inanimada a la belleza animada o la estética. Sí. Bien. Y entonces hablaba de poesía, literatura, música y arte. En general, Sí. las bellas artes, Sí. según Hegel, que no eran muchas. Después vino el cinematógrafo, que ese no estaba en la época, Ese no estaba. pero eran las bellas artes después, no Sí. sé así. Bien, pues la belleza está en eso, en lo que hacemos. Y era lo que yo decía, la poesía, la música, que es lo que yo le doy al cubrir la botella. El vino en sí, bello, estético quizá. Podríamos
no es el concepto que tú dices, qué vino más bello. El acto. Nunca habrás oído decir, qué vino más bello. No, es un concepto difícil en Claro, pero sí, la belleza del vino está, como decía, cuando lo bebes, es cuando haces la obra de arte, el que tiene capacidad de hacerla. Claro. Y aquello que decía, por ejemplo, me viene a la cabeza Brassens, decía, el mejor vino no es el más caro, sino el que se comparte. Que sea un poco de lo que estamos hablando. Sí, bueno, eso es la socialización del vino, es indudablemente. Beber vino a solas, yo lo hago de vez en cuando. Todos pero, igual eso, ¿no? pero bueno, eso no es lo mismo que el vino socializa, Socializa. claro, eso es evidente. Pero tú fíjate en obras de arte. Te voy a decir una cosa. Un bodegón. Un bodegón son 3 palomas, dos huevos, un trozo de pan y no hay vino por ningún lado. Y sin embargo se llama bodegón. Porque la bodega, que aquí se llamaba el celler, Sí. había de todo. Había de todo. Pregos. Sí. No, el rebus era una parte, Era una porque parte la de la bodega bodega. estaba en la celler, de ahí se cogían ciertas cosas para no tener que bajar Ya. al celler. Era una nevera, era para Sí, conservar. exactamente, era para y tenerlo a mano, sobre todo, tenerlo, ¿no? Porque estaba justo debajo de la escalera. Sí, sí. ¿Y hay algún libro o libros que te hayan influido En- en tu vida? ¿Que te hayan marcado un antes y un después? Hombre, quizá el más difícil haya sido el Ulises de James Joyce, que no entendía nada y sigo casi sin entender. Lo tengo de cabecera. Lo que pasa es que últimamente estoy leyendo menos, eso es verdad. Pero sí que es un libro difícil, porque realmente es la odisea de un señor cornudo que recorre Dublín en una especie de borrachera con su alter ego que es Stephen Dedalus. Sí. Sí que es cierto que es un libro mítico y que marcó muchísimo en la literatura universal. A partir de él se han hecho muchos soliloquios que antes no se hacían. Incluso fíjate que esos soliloquios hay. Stephen Zweig escribió 24 horas en la vida de una mujer. Y es una mujer que narra 24 horas de su vida. Pero hay otro, 5 horas con Mario, de un autor español. Y en 5 horas con Mario es el monólogo de una señora ante la muerte de su marido, que recuerda todas las cosas. Y Camilo José Cela escribió Cristo versus Arizona. Cristo va hacia Arizona, versus tiene una aceptación que es contra o hacia, que mucha gente no lo sabe, porque es Cristo va hacia Arizona, porque Arizona era una zona del Nuevo México y la Nueva España anteriormente, que tú sabes el problema que hay ahora con México. Si México era Nueva España, ni siquiera existía México. Exacto. Era Nueva España. Y era mucho más. Si te dieron los mexicanos, te dieron California. Se los chupó los americanos y casi se hubieran chupado mucho más. Sí. ¿No viste una película que se llamaba Viva María? Era de Jeanne Moreau, una gran actriz, y Brigitte Bardot. Y se trata de dos revolucionarias en la revolución de Zapata. Viva Zapata, Zapata sí, pero Zapata fue el que independizó a México del dominio americano, que querían chuparlo todo. Es que eso no lo cuentan. No, también es que quien se independizó fue quien eran criollos, que decir, no se ha independizado México, se han independizado los españoles que había allí. Por supuesto, claro, eso ya fue. Para que los fue precisamente cuando la guerra de independencia nuestra fue cuando la pérdida de las colonias. Pero los americanos nos quitaron Cuba. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes el porqué del Cuba Libre? De la guerra. No. ¿Tú no te has tomado nunca un Cuba Libre? Sí. ¿De ron o de ginebra? De ron. Es el ron. Había de ginebra. Sí. ¿Qué lo quiere, de ron o de ginebra? Sí. ¿Tú sabes de cuál es el motivo de eso? Cuando el hundimiento del Maine nos acusaron a nosotros de que habíamos sido los españoles. Sí, pero ellos no les importa matar a su tripulación, por declarar la guerra para quedarse, porque Cuba era muy ambicionada. Ahí iban todos los terratenientes
a invertir y a tener ahí, y querían tenerla como zona de expansión de Sí. sus vicios. ¿Qué pasó? Que el almirante Cervera, con una flota muy numerosa, pero no tan armada como la de Estados Unidos, se les enfrentó. Y los derribaron, los machacaron a todos. ¿Sabes? Los héroes de Cavite, fue en Cavite, Sí. nada más salir. ¿Y qué es lo que dijo el almirante Cervera? Más vale honra sin barcos que barcos sin honra. ¡Pumba! Nos quedamos. Pero ellos se chuparon. ¿Y qué pasó cuando ganaron? Se quedaron con Cuba. Y los que estaban en Cuba, que tenían pasta, ¿con qué brindaron? Con ron. Y los americanos con Coca-Cola. Entonces lo que hicieron es unir ron con Coca-Cola y se les llamó Cuba Libre. Si no, ¿por qué vas a llamar Cuba Libre a aquello? Pero no lo sabe mucha gente. ¿Tú no sabías eso? Exactamente lo de la mezcla, pero sí que sabía que era a raíz de lo del Maine y todo esto. Lo de Cuba Libre. Sí, sí, porque lo teníamos Pero fue por entrevistado eso, con porque brindaron conjuntamente Sí, con Coca-Cola y con ron. Porque lo auténtico era con ron. sí. Ron de la Martinica, yo estuve destinado en Martinica. Era mejor el ron de la Martinica. Y el Blue Mountain, el café Blue Mountain, también de la Martinica. Había plataneros, luego el Blue Mountain era un monte inmenso que es azul porque llevaba hasta el cielo, y había colibríes que nunca había visto yo. Eso cuando eras marino. Sí, exploró la Martinica. Es de dominio francés. Pero el ron de la Martinica era donde iban todos los piratas. La Martinica era el centro de los piratas. De confluencia de los los piratas. que iban a Venezuela. ¿Y algún personaje histórico con el que te gustaría sentarte y darle a probar alguno de tus vinos? Yo me he sentado con Camilo José Cela. Pero Solo algún sabía- personaje que no hayas podido conocer. Ah, dices tú de alguien que no haya podido conocer. ¿Cuál ¿Qué me te gustaría? Que me gustaría. Haberte podido tomar un vino. Sinceramente, hay muchos poetas y poetisas con las que me hubiera gustado eso, sí. Sí, hay muchos poetas. Hay poetas que me gustan. Sobre todo me gusta la generación del 27, más que la del 50 y más que la de los novísimos. Son más espirituales. Los poetas espirituales para mí son Manuel Alto Laguirre, Vicente Aleixandre y Pedro Salinas. Bien. Y dentro de las mujeres estaría Ernestina Champurcín, que era catalana, de origen francés. Esa me encanta. Y bueno, por otras ya no son españolas. Bueno, quizá con esos. Con eso se hubiera gustado. Sí, porque me gusta su poesía. Sí, con eso. Porque me decanto más por la poesía. Creo que, fíjate, la poesía puede estar en el cine, la poesía puede estar en la ópera, la poesía puede estar en muchos sitios, mientras que lo otro no puede ser al contrario. Ya. O sea, hay libros poéticos, prosa narrada poética. O sea, la poesía es que filosofía, a ver, trasciende más. Trasciende más. Por eso me gusta más quizás de las bellas artes es la que más me gusta, lógicamente. Es difícil de decir que hay poesía en la arquitectura, ¿no? Pero bueno, sí podrías decir que hay. Bueno, mira, el catalán, que a ver si sabes a qué me estoy refiriendo dentro de un icono de la arquitectura catalana. Gaudí. Sí. Vale. Un gran Gaudí. arquitecto. Un gran arquitecto. Un primo mío, carnal, era gran arquitecto en Madrid. Fue el que descubrió el hacer todos los balcones con plantas. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? Luis Gutiérrez Soto. Fue el que hizo en Madrid está un edificio famoso que es la Unión y el Fénix. Y otra que nadie conoce, que le dicen, que se le decía el Monasterio del Aire, y era el Ministerio del Aire. lo copió lo copió, ¿tú no sabías? Lo hizo Luis Gutiérrez Soto, un primo hermano mío. No sabía. Pues yo me llamo Felipe López Gutiérrez de Avea y Gutiérrez.
Sí, que te cambian los apellidos. No, mi padre se llamaba López Gutiérrez Sí. y mi madre Gutiérrez de la Vega. O sea que yo era Felipe López Gutiérrez de la Vega Gutiérrez. Los Gutiérrez eran muy de Santander. Y por Ajá. cierto, Gutiérrez de la Vega era familia santanderinada, después afincada en Sevilla, la de mi madre. Yo ingresé con el 15 de 16 en Intendencia de la Armada y el que iba atrás de mí era de Santander, se llamaba Gutiérrez Gutiérrez. Él era Gutiérrez y yo ya me decían López Gutiérrez. Pues me quitaban lo de la Vega como si fuera otro. Ya, era demasiado, ¿no? Demasiado me digo. Demasiado. Y ya para ir terminando, ¿qué te ha enseñado el vino? Pues mira, me ha enseñado una cosa muy importante, que además quizás no me la sé. Pero, ¿sabes qué es? Tener voluntad. Fíjate que los hombres sin voluntad no son hombres. Porque acuérdate que decía, homines sum voluntatis, el hombre es la voluntad. Eso se me quedó a mí grabado desde muy pequeño. El vino me ha hecho tener más voluntad. Ten en cuenta que el camino entre beber y beber demasiado, hay una delgada línea roja. Pues quizá me haya enseñado a tener más voluntad, aunque yo ya la tenía siempre, desde muy pequeñito. Sobre todo cuando empecé a estudiar y a leer todos los libros de la gran biblioteca de mi padre, pero ese homines sum voluntatis. Es que un hombre que no tiene voluntad no es hombre, Muy bueno. es animal, Sí. Sí. Sin ningún propósito. Ni... sin ningún propósito. Bueno, pues, si te entras en nicho ya es distinto. ¿Y qué haría diferente tu forma de producir vino? Haría diferente. ¿Qué hace diferente? ¿Qué hace diferente tu forma de producir vino? Jolín, eso es muy difícil de decir por mí mismo. De entrada tendría que analizar si hay una diferencia realmente en el vino, ¿no? Bueno, si el vino es reflejo de una personalidad y de una forma de ser y de un entorno y de un paisaje y todo eso, es indudable que el elaborador está marcando. Pero fíjate que ahora lo hacemos en familia. Entonces ahora ya en las diferencias, ya te he dicho que ahora mi hija ha hecho un clarete cuando yo hacía un rosado. Mi hija ha modificado la forma, porque los gustos han cambiado. Claro. Los gustos van cambiando. Entonces, no sé. No sé, yo hablar de mí mismo, qué es lo que ha hecho diferente y pues hace diferente porque, yo qué sé, lo que hace uno, si lo hace, mira, te lo voy a explicar a una cosa. Sí. Te voy a decir lo que es más importante. Hay una ópera que se llama Caballería Rusticana, que habla del vino. Sí. Hay una ópera en que está hablando que el dueño y de pronto dice, viva el vino Spumajanti. Spumajanti es el vino espumoso en italiano. Sí. Pero en ese mismo momento dice, viva el vino si es sincero. Interesante, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque hay mucha insinceridad del vino. Hay que entrar al mercado y... Hay más de 5.000 productos enológicos en el vino. Ya. Y hay 26 impuestos y tasas parafiscales sobre el vino. Y últimamente nos han metido otra que se llama la parte de atrás que nadie ve, en la contraetiqueta, había un código de barra y ahora el QR. ¿Sabes lo que es el QR? ¿Qué es? Pues es otra imposición que nos han dado también en el cual, si tienes un teléfono y marcas y tal, te dice la composición del vino. Pero, ¿tú crees que la gente mayor va a marcar eso? ¿Tú crees que la mayoría de la gente mira la parte de atrás? Pero nos sacan el dinero. 26 tasas. Que son creativos, ¿no? Impuestos parafiscales. Los tengo controladitos en un plástico y a lápiz tengo 4. Porque en poco tiempo se han añadido a los 20. Tremendo. A los 20 que había. Entonces podríamos concluir que lo que lo hace diferente es que eres tú mismo.
esa honestidad, Bueno, esa yo ahora transparencia, mismo es mi familia. ahora mismo es tu familia. Ahora mismo, cuando yo era solo, era cuando estábamos Pilar y yo, y teníamos que hacerlo, y tenía que hacer todo. En Chavas, que hacía yo, diseñaba las etiquetas, vamos, injertaba, podaba, labraba, cogía de uva, elaboraba, hacía, después embotellaba, etiquetaba, no casulaba porque entonces ponía lacre. Y lo hacía todo a mano, y eso se llamaba vino de autor. ¿No has oído hablar? Ahora ya Sí, no, sí, sí. pero se llamaba vino de autor. Tuvo una época en los años 80 con Alejandro Fernández, que fue el primero que hizo Pesquera, que Sí. fue la contrarréplica al Vega Sicilia, que decía que le vendía a la uva Vega Sicilia, te lo he dicho antes. Sí, sí, ¿Eh? sí. Y él dijo, cuando le dijeron, no, yo no he dicho nada. Ya. Claro, pobre hombre, ¿qué iba a hacer? Bien, pues entonces se puso de moda que se llamaba vino de autor. Pero claro, ni siquiera ellos eran autores 100%. Quizá el único autor, o de los pocos, sería yo. Después vinieron más, eso sí es cierto. Sí, Después vinieron más. Gente joven que hacía todo también. sí. Pero eso, en aquellos años, cuando yo empecé, que era los años 70, no había tantos. Ya te digo, Alejandro Fernández empezó en el 82. Yo empecé la comercialización en el 84. Sin embargo, empecé cuando llegué aquí, antes de llegar aquí. Estaba en Cartagena y ya venía yo a la finca que tenía mi mujer en Javia, Sí, con el Land Rover desde Cartagena, que estaba destinado sí. a pasar los fines de semana, y entonces aprovechaba para hacer. Y empecé a plantar viñas ahí en el año 72, 73, 74. Tenía la bodega allí en Javia, todavía no había llegado aquí hasta aquí. Llegué en el 83, cuando la riada y cuando negó por primera vez aquí. El 82. Sí, bueno, es que hubo aquí en Alcén, había 2 metros de altura. El año Yo estaba destinado en Valencia, Sí. y el Land Rover, bueno, es que me llegaba, te vieron que, bueno, no ha nevado como entonces ya. No, 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 no. Ya hace años que no nieva por las montañas de aquí. Sí, sí, sí. No, yo lo he visto, eso fue el del 82, el año antes de nacer yo, y yo de pequeño sí que recuerdo que todos los años a finales de enero, febrero, había Febrero se va no a había ver, el agua aquí, el Carrascal. y ahora nada. Y hace años que. ¿Qué te emociona después de tantos años? ¿Qué te continúa emocionando? Dentro del mundo del vino, quizás lo que más me emociona ahora es narrar. Porque había un tebeo, ¿sabes lo que son los tebeos? Sí, ahora. Pero los tebeos vienen de un periódico que se llamaba El Tebeo. Tebeo. Te veo, sí. Bueno, pues en la familia Ulises, curioso, se llamaba la familia Ulises, el abuelo era el que relataba las batallas. Sí. Pues ahora yo soy el abuelo que relata las batallas. Y lo que más me gusta es narrar las batallas. Cuando viene aquí las batallitas. Estas son las batallitas, ¿no? De todo el mundo del vino. No, también hay vinos que yo hago y que yo he inventado. Yo no sé si tú lo conoces. ¿Conoces el espumoso tinto que he hecho yo? No. El Recóndita Mundial, ¿eh? Yo te daré una botella y verás cómo lo hago. Me he inventado un vino que es una primera fermentación de un tinto. Primera. Sí. Y he hecho primera y segunda. Y el segunda me ha funcionado también, en tinto. Que no es un lambrusco, porque el lambrusco es una segunda fermentación, efectivamente. Pero yo lo que hacía es embotellarlo en primera fermentación. Es decir, cuando está fermentando, lo relleno. Claro, nadie, eso es un método, eso es ancestral. Bueno, tío, ancestral es de muchos años y esto no tiene, esto me lo he inventado yo. Ya. Yo empecé a hacer el Recóndita Armonía en el 2004 y el primero que hice fue en 2024, que salió en el 25, es decir, que tú igual no lo conoces. Pero es que ese en 2024 lo he hecho en una refermentación y son distintos los vinos. Eso es de ahora. Sí, bueno, he hecho 3 distintos de formas. He hecho uno de primera fermentación, otro con maceración carbónica y uniendo Alicante con Jumilla, uva de Alicante con Jumilla. Y otro con segunda fermentación, que lo tengo abajo. Ya te lo enseñaré, si quieres, después bajamos y lo ves. Entonces sí, eso me entusiasma, el hacer cosas que nadie ha hecho. Es decir, mira, si la poesía es imaginación, entonces, ¿tú sabes por qué yo
tiendo a mucha imaginación. Cuando estuve en la Escuela Naval Militar sufrí mucho, porque allí no hay imaginación, No se permite. no. Mayo del 68 me gustó porque decía una cosa, imaginación al poder. Pero luego lo pensé, dije, Dios nos libre, si el poder encima tiene imaginación estamos perdidos. Porque aquellos pensaban que la imaginación al poder iba a ser ellos los que iban a ir. Y no fue así. Bien. Ten en cuenta que yo estuve en Croacia con los que hicieron la revolución de los estudiantes en París. Yo llevé un kilométrico para ir hasta, ¿sabes hasta dónde? Hasta Checoslovaquia, con Giuseppe, para la primavera de Praga del 68. Eso era agosto del 68, mis vacaciones. Cogí un kilométrico desde Barcelona hasta Trieste, porque después ya estaba prohibido. Era la Yugoslavia de Tito. Podías pasar, pero no podías desde aquí hacerlo. Ya. Estaba Franco y allí Tito. Ya. Tito hizo una cosa que Franco nunca hizo aquí. Aquí te pones shalom, jabón, Sí. después, pero no ponía salón, ponía jalón y no pongas salón. Cuando llegué yo, primero fui en Trieste, que era una ciudad que me pareció austríaca, claro, era la salida del Imperio Austrohúngaro por el Adriático y al Mediterráneo, Sí. que después sí que digo Italia. Sí. Pero es que Italia tenía parte de Croacia, porque en aquella época Yugoslavia era Croacia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia. Tito lo dejó así, Yugoslavia, pero cada uno... Y Tito hizo una cosa. Yo cuando me quedé en Trieste, después fui a pasar a Yugoslavia para llegar a Checoslovaquia. Era al principio de agosto, ya llevaría un poquito más, 1 o 2 semanas. Entonces llegué allí a Yugoslavia y lo que me llamó la atención es que ponía Porec en Yugoslavia y debajo Parenzo en italiano. Y toda la zona italiana, estando Tito, lo ponían los dos idiomas. ¿Aquí se ponía eso? No. Aquí vino después. ¿En el año cuánto? Muchísimo después. De mayo del 68 hasta el 80 y tantos aquí no se hizo. Pero sin embargo Tito hizo eso. Lo permitió. No era tonto. Bien, eso me llamó la atención. Porque Jalón, ¿qué tiene que ver Jalón? Jalón se lo inventaron, tío. Sí. Jalón es un afluente del Ebro, que está en Aragón. Esto tenía que ser Salón. Sí. Bueno, era un invento para cuestiones fonéticas, Javia o... Javia es Xavia. Claro. Bueno, bien. El caso es que llegó después la invasión de los tanques y ya no pude ir a... Tío, se fue cuando cayó la primavera de Praga. Pero no sé yo al santo de qué decía esto. ¿Qué te emocionaba después de tanto tiempo, ¿no? sobre el vino? Bueno, pues todas esas cosas, todos esos recuerdos que yo digo aquí, el elaborar cosas. Mi hija hace ahora los vinos normalmente, casi todos, pero los dulces los manejo yo más que ella, ¿eh? En menos algunos dulces que ya están instituidos en una forma de ser, como el Castelló de Bechamel, que es un vino, el dulce, el moscatel dulce, pues yo me inventé la diva, me inventé la esencia, eso mis hijas no lo hacían. Y el cosechamiel, el Ricón de Tarmonía me lo inventé yo. Mi hija lo que ha hecho ha sido hacer distintos los vinos secos, ¿sabes? Porque los vinos dulces se beben menos. Sí, no, la gente no tiene tanta familia. No, y hay gente que incluso no quiere beber vinos dulces. Hoy día dicen que el azúcar es muy mala. Claro, no puedes tomar pan porque tiene gluten, no puedes tomar leche que tiene lactosa, no puedes tomar vino porque tiene alcohol y si tiene azúcar todavía peor porque crea adicción como si fuera la heroína. Gilipolleces así, pero lo dicen muchas. Y eso hace daño, ¿no? Sí, la forma de vida ha cambiado. Claro, y entonces hay muchísima gente que ahora ya no se dedica a beber vino ni a beber muchas cosas porque... Y eso, bueno, cambiará, supongo que cambiará, como todo cambia. Modas. Como decía el don Fabricio, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Exacto, sí. Y en estos últimos 5 años, ¿qué cosas has cambiado en tu vida como en algo?
Bueno, yo nunca fui creencias. enólogo, yo nunca fui enólogo. No Yo he fuiste sido- nunca No, yo nunca hice el curso de enólogo, yo he sido autodidacta en Eso. absoluto. Yo estudié con un libro de texto que era para los ingenieros agrónomos en la Complutense en Madrid, estudiaban el Marcilla Arrazola en industrias agrarias, porque tú sabes que los arquitectos no pueden diseñar bodegas, o sea, pueden diseñarlas, pero hay una zona que está reservada a los ingenieros agrónomos, industrias agrarias, y hay una sección dentro de agricultura que se llama industrias agrarias, precisamente, ¿no? Pero independientemente del título, tú podríamos decir que eres un enólogo, eres un productor de vino. Me dijeron una vez si quería convalidar el título haciendo tal y a mí, ¿de qué me vale Eso el da título? igual. A mí me Al final es la persona lo que hace, Claro, ¿no? quiere decir, bueno, bien, de acuerdo, no soy enólogo, pero es que hay enólogos que no valen nada haciendo, porque no tienen imaginación, entonces, a eso, Claro. no, esto es querer encasillar todo eso. Lo que pasa es que tú sabes que la administración encasilla, la administración es la realidad. Necesita. Sí, todo controlado. Yo he estado en la administración civil y en la militar, lo conozco más que de sobra, ¿no? Entonces la administración, si a ti te dice una cosa, pues lo que dice va a misa, que se llama. Y si no, recurre. Te llevan a la audiencia y después al Supremo, tú lo sabes. Pues, ¿qué te digo yo? Si yo lo digo muchas veces, es que hay gente que digo, mira, tú te mueres, no te registras, te estás vivo, tienes un hijo, no lo registras, no ha nacido. ¿Y quién te? Eso fue una obra que escribió en plan de broma Saramago. Saramago escribió todos los nombres. Sí. Y es un bibliotecario, en la historia de un bibliotecario, léelo, porque es interesante, ¿no? Entonces, es que la administración es como, vamos a ver, otro famoso que se haya metido con... El Castillo. El Castillo es de... Así de Kafka. de Kafka. ¿Es Kafka? No, Sí. el Castillo. Que escribió en la noche. Sí. Pues, el Castillo también es sobre la administración, ¿eh? Sí. Él se mete también mucho en el control de la El administración. control de la administración, ya. Sí. ¿Y qué creencia hay en esto del mundo del vino que podríamos, digamos, desmontar fácilmente? ¿Qué? Creencias. Que hay instituida. Bueno, hay algo muy, muy, muy metido en la gente que bebe vino y que viene aquí, que suele decir la siguiente frase. Yo es que no entiendo nada de vino. ¿No has oído eso? Sí. Y es que para beber vino, para tomar paella, te han tenido que enseñar a tomar paella. El problema es lo mismo, capando cerdos se aprende a tapar. Quiere decir, es que hoy día hay un concepto de que el vino tú tienes que entender que si huele a esto, que si sabe a otro, que si tal, y que si no como una especie de desprecio, es como, mira, yo no entiendo nada de música, a ver, y me gusta la música y la escucho siempre, ¿no? A veces el silencio para mí es muy terrible, hay gente que le encanta el silencio, lo decía Nietzsche, ser silencio es lo mejor, el hombre que está en el silencio y tal. Pues para mí no, el silencio es horrible, yo necesito música, ¿me entiendes? Entonces, Pero también es peligroso porque si cualquiera puede decir, esto es una mierda, esto está bueno, pasa mucho con el arte. bueno, eso es otra cosa. Eso puede ser dentro de un restaurante, que venga y alguien en plan chulo diga, este vino no vale nada, díремelo. Ya, estamos hablando de cosas distintas, el que te guste o no te guste y el que tú seas quien para decir si es bueno o malo. Claro, exactamente, son cosas distintas, o sea, quiere decir, para beber vino no hace falta beber vino, es como para tomar pan, no para comer. O sea, ¿a quién les gusta? Los gustos van inherentes porque son tu familia, son tu situación. Entonces no puede ser igual. Además, había un escritor, y no me acuerdo, siempre digo Flaubert y no era Flaubert. A ver si tú sabes cuál es. Que hablaba precisamente de que los sabores son recuerdos. Y yo lo he notado muchísimo en gente que ha venido y ha dicho, a mí este vino me recuerda cuando... Sobre todo me acuerdo de un chico de Javia, que era una familia de Javia famoso, que me decía, yo esto, los moscateles, me recuerda cuando era niño, que me metía debajo de las viñas, cogía, y en vez de coger la uva, lo que cogía era un sarmiento y chupaba eso, y entonces son recuerdos, o sea, son recuerdos. Lo que pasa es que como profesionalidad del vino, lo que han hecho es
hacer como una especie, ¿qué te digo?, de educación. Robert fue el que escribió la educación sentimental, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la educación que tienen tener algo en común. Entonces le empiezan a oler sabores y tal, y eso se le va quedando. Y entonces ellos remiten sus sabores y sus gustos a un léxico común para todo. Exacto. A lo que pueda. Pero claro, la gente no tiene eso. La gente, esto me recuerda a tal, esto me recuerda a cual. Y eso, ya te digo que había un escritor, que yo me acuerdo del título, porque era una serie, Las señoritas de Guermantes, a la sombra de las muchachas en flor. ¿Quién era este? No era Flaubert, era otro. No me acuerdo. Ya. No, es que he perdido el nombre ese. Y es verdad, y estoy perdiendo muchas conexiones. Quizás debe pasar que el cerebro es muy parecido al ChatGPT. Entonces, si tienes muchas conexiones, llega un momento en que te saturas tantas que es imposible tener todas, ¿no? Y sobre esto que estará hablando, me ha venido a la cabeza que precisamente, no sé si tú estarás de acuerdo, pero a mí me parece que una manera de diferenciar lo que es arte o no es el que te dejen puertas abiertas de interpretación. De ahí también esta idea tuya de transportar, el hecho de que cualquier persona tiene la capacidad de, con el vino, poder interpretar, sugerir, transportarse a otro Como espacio. toda obra de arte, efectivamente. Exacto. Como toda obra de arte. Ahora, podemos nosotros, el vino no es una obra de arte, ya no lo definió como obra de arte Hegel. No es una obra de arte. No, es el que lo hace, hay poesía en el que lo hace. En el vino no puede haber poesía, es algo inanimado, diciendo. Pero que te puede sugerir, si es que lo bueno es que el vino... Transporta emociones. Claro. Y hace que la gente pueda llevarla a otros sitios, como estamos hablando. Sí. Deja puertas abiertas. El buen vino. Mira, ese buen vino que estamos hablando, como mira, una obra, me parece que era Marina, una zarzuela. A beber y apurar las copas de licor, que el vino no olvidar las penas del amor. Lo mismo que hace olvidar las penas del amor, hace revivir las bellezas del amor, ¿no? Totalmente. Entonces, que precisamente por eso era un alimento sagrado, que en Egipto lo tomaban solamente los faraones y los sumos sacerdotes y sumas sacerdotisas que había, no ahora que solamente hay sacerdotes que huelen a él y van de negro. Pero en aquella época sí lo había. Que el pueblo tomaba cerveza que la inventaron precisamente de la cebada, que había muchísima cebada. Los egipcios. El vino era más exquisito y estaba reservado para las clases superiores, que ellos había estamentos, claro. Bien, pues yo creo que con esto está bien, sí. Está bien. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ti. Y la verdad es que es, bueno, de mucha gratitud por tu parte, para los que amamos sobre todo también la Marina Alta, que una persona como tú haya echado raíces y haya hecho algo tan grande como todo lo que has construido. Bueno, pues si esto ha significado un poquito dar más personalidad y más relevancia a esta zona, que efectivamente ahora se está potenciando, va viniendo más gente, van naciendo más. Eso es importante. Ser uno en un sitio es mala cosa, ¿sabes? Ya, totalmente. Porque no puedes agrupar. Y agrupar a veces para defenderse del poder es necesario. Siempre el poder cerrado es agrupar. No, muchísimas gracias, Felipe. Y estarán buenos mis familias, no trabajo. Mira, estás enrollado, la culpa la voy a tener yo, ¿sabes? Estás enrollado, le has metido un rollo tremendo y entonces, porque no quería hacer a trabajar. Tot el que comença acaba. I si has arribat fins ací, ens imaginem que este podcast t'ha agradat. Per això, et demanem una cosa molt senzilla. Segueix-nos, deixa'ns un m'agrada i compartix este episodi amb eixa persona que creus que també el disfrutaria.
Este podcast és una iniciativa patrocinada per l'Hotel Mar de Nit, rural i modern, a Orba, al cor de la Marina Alta. I recordo, dia que passa no torna, mardenit.com.